¿Qué tal? Vamos a empezar con el segundo estudio de Aprendiendo a vivir la vida en Cristo. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos en el capítulo 2. ¿Me pasas tantito papel del baño? Por favor, Alex. Vamos a empezar el capítulo 2 de Romanos y vamos a comprender algo tan padre. Entonces, ahí te va En el capítulo 1 hablamos, o más que nada, el libro de Romanos habla acerca, primero, de que Pablo tenía ganas de visitar a los romanos y de hablarles las grandes noticias que Dios tenía, o que tiene para ellos, ¿verdad? Que Dios tenía para los romanos. Después, en la mitad del capítulo, empieza Pablo a decir que todos los humanos hemos cometido alguna clase de pecados, y empieza a hablar de la culpabilidad del hombre, que el hombre tiene culpabilidad, y que empieza a poner un poquito, digámoslo, las bases para decir lo que más adelante va a decir en los demás capítulos, que no hay ningún hombre justo, sino que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todavía no lo está diciendo aquí. ¿Por qué todavía no lo está diciendo aquí? Porque está poniendo las bases para poder decir eso. Jovencillos. Y luego dice, y está poniendo las bases de por qué el hombre es pecador y por qué el hombre necesita a un Salvador, ¿ok? En el capítulo 2, que vamos a ver el capítulo 2 de Romanos, empieza a hablar que Dios es justo, y que Dios es un Dios justo y que quiere traer justicia al mundo. Es decir, Dios quiere restaurar al mundo como Él lo hizo el mundo, ¿ok? Porque vamos a entender en el capítulo 2 que Dios empieza a hablar de su justicia, y empieza a hablar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que tanto los judíos que se creían justos delante de Dios, dice que no hay ningún justo. Dice que inclusive los judíos y los gentiles, que los gentiles éramos los que no creíamos en Dios, éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador, ¿ok? Entonces vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos da de permitir estar aquí contigo esta mañana y poder comprender un poco tu palabra, entenderla. Gracias por lo que nos das a través de ella y la revelación de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 1 dice, fíjate lo que Pablo empieza diciendo en el capítulo 2. Acuérdate que la Biblia está dividida en capítulos para que nosotros podamos, digámoslo, tener referencia más rápido donde están los versículos. Pero Pablo, cuando escribió la carta, no está en capítulos ni está dividida. O sea, es un solo tema. Está tratando un solo tema, y luego ya después, cuando cierra un tema, empieza a tratar otros temas. Aquí recuerden que empezó hablando de la culpabilidad del hombre, ¿ok? Y lo termina diciendo en el capítulo 1 que ni los homosexuales, ni los traidores, ni los mentirosos, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, ¿ok? Y luego en el capítulo 2 dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí la Biblia no dice que no debemos de juzgar. A muchas personas sacan este versículo de su contexto para crear un pretexto y decir, Alex, no, dice la Biblia que no juzgues, mira lo que dice aquí, ¿tú quién eres para juzgarme? No está diciendo eso. Cuando tú lo lees en contexto, te está diciendo que hay personas que cometen adulterio, fornicación, mentira, roban, son maleducados con los papás, muchachos, son con todos. Entonces, te está diciendo, ¿tú quién eres para señalar el dedo a una persona de lo malo que está haciendo, cuando tú también lo estás haciendo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Aquí Pablo está haciendo también un énfasis, porque muchas personas piensan que el cristiano es un pecador,
y nosotros no somos pecadores. La Biblia dice que el cristiano no es un pecador. La Biblia dice que el cristiano es un justo, que fue pecador y que ha sido lavado con la sangre de Cristo, justificado con la sangre de Cristo. Entonces yo ya no soy un pecador. Pero pastor, usted peca. Ah, sí, pero el pecador es el que practica el pecado. Yo no peco por practicarlo, yo peco porque cometo errores, igual que todos nosotros, ¿ok? Pero la gracia de Cristo Jesús en 1 Juan, que nos dice que aquel que haya cometido pecado, que le pida perdón a Cristo, y la sangre de Cristo nos lavará y nos limpiará todo pecado, porque Él es nuestro abogado, ¿ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí en el capítulo 2, está diciendo no que no juzguemos. Pablo está poniendo un ejemplo de cómo los mismos romanos, acuérdense, tenían poco tiempo de conocer el evangelio, tenían poco tiempo de conocer a Cristo Jesús. Le está diciendo a todas las personas romanos y a todos los de ahí, oiga, no se pongan a juzgarse entre los demás, porque al final de cuentas uno ha hecho otras cosas. No digas, no, es que yo siempre soy muy bueno. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. ¿Te das cuenta que Pablo habla de practicar sobre los pecados? ¿Sobre qué cosas? Sobre todo lo que leímos en el capítulo 1, versículo 28 en adelante. Cuando usted lee el capítulo 1, 28 en adelante, se va a dar cuenta de qué cosa está hablando, de los que practican esas cosas. ¿Quiere ver qué cosas son? Perfecto. Voy a volver a regresar al capítulo 1 de Pablo, Romanos, versículo 28. Y como ellos no aprobaron, se da cuenta que Pablo está hablando de la gente que no aprobó tener en cuenta a Dios, no está hablando de los cristianos, está hablando de la gente que no aprobó tener en cuenta a Dios. Entonces, cuando el cristiano está leyendo la Biblia, piensa que le está hablando a uno en el tema de que ahorita como cristiano, y no está hablando como cristiano, está hablando en el tema a las personas que no habían aprobado tener en cuenta a Dios. ¿Ok? Y le dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué significa que no aprobaron? Significa que usted le dijo, Dios, yo no te apruebo que tú seas mi Dios. Yo quiero vivir mi estilo de vida a mi manera. Yo quiero vivir lo que yo quiero hacer. Yo quiero seguir haciendo mi vida y no la tuya. Y en el capítulo 2 nos dice que todo eso trae un juicio, que es lo que estamos leyendo. Que todo eso, el vivir la vida a tu manera, va a traer un justo juicio de Dios. Pero ¿por qué Dios va a traer un justo juicio si yo quise vivir la vida de mi manera? Porque exactamente es así. Dios creó la vida con sabiduría. Sabiduría significa aprender a ver la vida como Dios la creó. Dios la creó de acuerdo a Él. Pero como el hombre no quiso vivir conforme a Dios, porque cuando vino Satanás y le dijo, come de este fruto, el hombre obedeció a Satanás y no a Dios. Cuando Dios le dijo que no comieras, entonces el hombre fue engañado porque Satanás le dijo, tú serás tu propio Dios. Pero lo que no sabía el hombre es que él no iba a ser el Dios iba a ser Satanás. Entonces lo engañó, y cuando ellos obedecieron, Adán y Eva obedecieron a Satanás, Satanás se volvió el Dios de este mundo, lo dice la Biblia, con D minúscula, no con D mayúscula. Se volvió el Dios de este mundo, y como él se volvió el Dios de este mundo, entonces existe una sabiduría satánica. Es decir, la sabiduría satánica es vivir la vida como Satanás la está distorsionando, ¿ok? Y esa sabiduría satánica es lo que dice en el capítulo 1, versículo 28, que es lo que vamos a ver. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Ah, ¿tú no quieres estar conmigo? Yo te dejo en la vanidad de tu mente. En los estúpidos razonamientos de tu mente, yo te dejo entrar en el humanismo, en todo lo que tú quieras. Tú vívelos a tu manera. ¿Qué es esto? Versículo 29. Estando tesados de toda injusticia. ¿Se dan cuenta? Dios no está en lo injusto. Dios es justo. Fornicación, toda la persona que practica. Aquí está hablando de estos, pero en el versículo 2 que leímos del capítulo 2 dice que los que practican, ¿ok? No está hablando de un error, está hablando de los que practican, ¿ok? Una vez conocí a un pastor que cometió un adulterio, pero cometió una vez un adulterio. Él se arrepintió. Él no vive en pecado, él no practica el pecado, él cometió un error. ¿Le costó mucho? Sí, pero él cometió un error. Pero la persona que practica el pecado constantemente, eso es lo que Dios te dice, que es donde tú decides vivir fuera de Dios, ¿ok? Cuando tú mientes a tus papás, poquito, a veces, eso es pecado. Cuando tú vives mintiéndole a tus papás, eso es lo que no le gusta a Dios. Dios quiere que cuando tú le mientes a tu papá o a tu mamá, le pidas perdón y te apartes de eso, y pasa un tiempo y a lo mejor en un mes, 2 meses vuelves a mentirle y le dices, perdóname Señor, perdóname mamá.
¿Se dan cuenta que eso no es practicar el pecado? Practicar el pecado es cuando, déjame le echo una mentira ahorita, en la mañana y en la tarde y en la noche. ¿Qué iba a decir, don Bruce? Es que yo a veces tengo que decir la mentira para defender a mi hermano porque me ha hecho cosas que ni se imaginan, como ponerme un secador de pelo en el ombligo y me quedó. Aquí no estamos enterando de cosas, Lulu. Digo, Lulu. Nelly. Bueno, pero qué buena pregunta, don Bruce. Don Bruce, déjeme le digo, don Bruce, que usted no puede mentir ni por defenderlo. Si usted vive practicando la mentira, usted se va a volver un mentiroso. Pero espéreme. Pero usted no puede vivir practicando la mentira, don Bruce. Usted tiene que practicar la justicia. Ok, perfecto. Bueno, entonces veamos lo que dice ahí el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Se dan cuenta que la envidia también, si usted la practica, la envidia? Ay, ¿por qué este tiene esa casa? ¿Por qué este tiene ese carro? ¿Por qué tiene esto, este trabajo? Llenos de envidia, homicidios, contiendas. ¿Se da cuenta si usted es una persona que le gusta pelear? Contiendas, usted no puede practicar el pelear. Engaños, si usted es una persona que engaña por maltratar a su hermano. Si usted es una persona que engaña en el trabajo, que engaña a su esposa, que engaña a sus hijos, que engaña a su cónyuge, que engaña a las personas alrededor suyo. Dice, malignidades, si usted es una persona que piensa mal. Murmuraciones, se da cuenta los chismes, usted no puede andar en chismes. Detractores que dicen una cosa y después se arrepienten de eso. Aborrecedores de Dios. Toda persona que apoye un movimiento LGTB, todas las personas que apoyen un movimiento pro aborto, todas las personas que apoyen un movimiento comunista, marxista, todas las personas que apoyen, por ejemplo, a presidentes, personas, candidatos o personas en poder que apoyen todo eso, usted es una persona que está aborreciendo. No, pero yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios. Sí, pero usted está apoyando las causas que van en contra de Dios. Y eso no es amar a Dios. Conocí a una jovencita de unos 18, 19 años, hace como 3 años o 4 años, que tenía ella iba a la iglesia, va a la iglesia, servía en la iglesia, pero cuando llegó el tema de hablar de el aborto, y dijo, pues es que es mi cuerpo, yo puedo decidir. No, pero Dios, o sea, tú eres cristiana, sí, lees la Biblia, sí, vas a la iglesia, sí, esto y que lo otro. ¿Cómo puedes pensar que tú puedes decidir sobre tu cuerpo, sobre matar o no a una persona? Es que es mi cuerpo y qué pasa si una violación y que esto, mil cosas, ya saben cómo son. Yo le dije, pues una persona que ha confiado en Dios tiene que aprender los principios de la palabra de Dios. Y si yo digo que soy cristiano y que amo a Dios, Jesucristo dijo, el que me ama obedecerá todo lo que le digo. Entonces, amar a Dios no es de lengua para afuera. Amar a Dios es conocer su palabra. Si yo no estoy leyendo la Biblia, yo no estoy amando a Dios. Y si yo no estoy leyendo la Biblia y no la estoy haciendo, lo estoy amando a medias. Y la Biblia dice que a medias te vomitaré. Dice la Biblia. Yo no amo al tibio, yo amo al caliente, dice el Señor. En otras palabras, usted puede estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero no puede estar haciendo la palabra de Dios. Y eso no es amor a Dios. El amor a Dios se demuestra cuando usted lo empieza a conocer por medio de la palabra de Dios y lo obedece al caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí, aborrecedores de Dios. ¿Se da cuenta cómo usted puede aborrecer a Dios y decir que lo ama? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Eso lo dice la Biblia, señor. No lo dije yo, don Bruce. Don Bruce, lo dice la Biblia. Si usted, don Bruce, practica la desobediencia a su mamá y a su papá, ¿verdad? Ahí nomás se la dejo, don Bruce. ¿Verdad? Usted también. También. Mire. Es que aquí tenemos un joven y un joven, un adolescente y un niño. Fíjense, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
Tales cosas son dignos de muerte, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo que las personas que hacen ese tipo de cosas y se juzgan entre ellos, no, es que yo soy mejor, aunque sí hago esto malo, pero al final de cuentas soy buena persona. Es lo que está diciendo Pablo, no te debes de juzgar con eso. No está hablando a los cristianos, que no dice que no juzguen a las personas que hacen eso, porque como cristianos, si una persona dice, porque el apóstol Pablo dice que si una persona llamándose hermano practica esas cosas, tú le puedes decir, usted no es hermano, usted no es de la luz, usted practica abiertamente el homosexualismo, la fornicación, la mentira, etcétera, etcétera, y eso no es de Dios. Entonces yo puedo juzgar a la persona que no está haciendo eso, no para darle para abajo, ni para señalarle y decirle, mira a ella, sino para decirle, hermano, arrepiéntase, porque usted no está con Dios, y si Cristo viene, usted se va a quedar y usted piensa que se va a ir con Él, y no es así. ¿Amén? Por eso nos habla mucho la Biblia de amar al hermano para restaurarlo, ¿ok? Versículo 2 del capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Se da cuenta que cuando usted practica el pecado, eso que hablamos, el juicio de Dios tiene que venir sobre su vida? Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Se da cuenta que no le está hablando Pablo a un cristiano en el tema? Está claro que le está hablando a los romanos que son cristianos, pero está hablando de otro contexto dentro del contexto. Es decir, el contexto general está hablando a los cristianos romanos, pero está poniendo como ejemplo adentro de ese contexto a unas personas que no eran cristianas. ¿Sí me explico? A los que practican el pecado. Entonces Pablo le está diciendo a los romanos, ustedes que son cristianos, miren cómo están estas personas que se dicen ser cristianos, pero no lo son. O aquellas personas que se autojustifican, es lo que está diciendo Pablo ahí. Quiero que vea el versículo 3 otra vez. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su longanimidad, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, cada vez que tú estás practicando el pecado y estás cometiendo el pecado y tú te deleitas en eso, tú piensas que está bien, pero es Dios que te está hablando y te está, por su paciencia, porque te ama tanto, te está llamando a que salgas de ahí. Pero uno cierra los oídos y no quiere saber. Entonces dice, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Versículo 5, pero por tu dureza, fíjense, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, si hoy tú te das cuenta que Pablo le está hablando a los romanos cristianos, pero no le está diciendo estas palabras a los romanos cristianos como tú lo estás haciendo, sino que le está enseñando cosas acerca de otras personas o le está poniendo parámetros para que ellos juzguen y no caigan en eso. Entonces, les dice Pablo, si tú sigues practicando todos sus pecados, pero todavía tienes vida, no eres por ti, es porque Dios tiene misericordia de ti y quiere que te arrepientas. Pero, ¿tú ignoras que vas a escapar del juicio de Dios? Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchas personas sacan este versículo fuera de contexto y piensan que por eso la salvación es de obras y Dios me va a dar conforme a mis obras. No, aquí está diciendo que el que practica lo malo va a recibir el justo juicio de Dios. El que practica lo bueno va a recibir la bondad completa de Dios. Eso es lo que está hablando ahí. No está hablando de obras para hacer cosas y decir, pues es que yo hice obras y por eso soy bueno y por eso voy al cielo. Pablo es lo que está diciendo ahí. Tú no vas a ir al cielo por obras porque practicas estas cosas. Tú vas a recibir tu justo pago porque practicas esas cosas. Versículo 7. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Se da cuenta? La vida eterna es para aquellos que perseveran. ¿Sabes lo que significa perseverar? Perseverar es ir en contra de todo aquello que no quiero, pero me voy a levantar a hacerlo. Perseverar es ir en contra de las circunstancias, situaciones que esté pasando, lo difícil que sea seguir a Cristo, pero lo voy a seguir porque voy a perseverar hacia adelante.
No importa los problemas que esté atravesando, ya sean familiares, económicos, de salud, no importa nada, yo voy a perseverar por alcanzar a Cristo, yo voy a perseverar por crecer en Cristo, yo voy a alcanzar por vivir mi vida cristiana como Dios demanda. Amén. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Se dan cuenta? El justo pago de Dios a todo el que hace lo malo. No es que Dios quiera castigar al hombre, es que el hombre quiere entrar en eso por su propia actitud, por sus propias decisiones. Versículo 9 otra vez. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Se da cuenta que aquí Pablo empieza a hacer un caso y empieza a decir, no importa si eres judío o griego, griegos son como gentiles, no importa. Es decir, no importa si tú te creías un hijo de Dios. Amén. Dice el versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Es decir, el judío vale exactamente lo mismo que cualquier persona del mundo. Los judíos se paraban el cuello porque decían, somos pueblo de Dios. Y Pablo aquí les está diciendo, ya no importa si eres pueblo de Dios como judío, lo que importa ahora es estar en Cristo y vivir una nueva vida en Cristo. Y tienes que aprender a vivir una vida nueva en Cristo. Es decir, en tiempos modernos, no importa si naciste en la iglesia, no importa si te criaron en la iglesia, si no has nacido de nuevo y si no vives una vida cristiana conforme a Dios, entonces no tienes nada. De nada te sirve. ¿Por qué? Porque dice que Dios no hace excepción de personas, porque Dios ve el corazón, juzga lo que están haciendo y tus malas prácticas es lo que dicen el fruto que eres. Y también tus buenas prácticas en Cristo. Versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Eso también hay que aprenderlo para nuestra vida. Cuando vayamos a un lugar, si vemos una persona pobre o una persona con problemas, situaciones, no hay que hacer excepción entre los ricos y los pobres. No hay que tratar mejor a un rico porque es rico y al pobre un poco peor porque es pobre. Y eso se los digo, ¿saben en qué contexto se los digo? Cuando usted vaya a entregar despensas, si usted entrega una despensa que usted no comería, ¿por qué la está entregando? ¿Me explico? Cuando usted vaya a hacer algo por alguien, no haga excepción de personas porque son pobres, pues ellos no se merecen lo mejor. Usted dé lo mejor de acuerdo a sus posibilidades. No haga excepción de personas porque yo estoy seguro que el mismo aceite que le da a la gente con una despensa de la calle, no le va a dar el mismo aceite a sus hijos o a otras personas que usted ama. ¿Cierto? Hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender a no ser excepción de personas. Hay personas que nos llaman para donaciones. Pastor, quisiera hacer una donación para regalarle ropa y cosas. Nos sacan puro tilichi y mugrero, nomás para que lo tiremos. Y les decimos, eso no es. Usted está haciendo excepción de personas. ¿Le regalaría a usted esa ropa? Claro, hay ropa usada muy buena. No estoy diciendo que no. Yo mismo mi ropa usada se la he regalado a muchas personas. Porque está buena la ropa. No estoy diciendo que usted no deba hacer eso. Usted lo puede hacer. Pero el problema es algo que ya no sirve o que medio sirve. Y usted, para calmarse la conciencia, quiere donarlo. ¿Usted le regalaría eso a alguien? Usted está haciendo excepción de personas. Dice la Biblia que no hagamos excepción de personas. Versículo 12. Porque todos aquí está volviendo a refiriéndose al tema de los judíos y no judíos. Aquí Pablo ya se está metiendo más al tema de judíos. Ustedes también los judíos están bajo pecado. ¿Ok? Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se da cuenta? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son, en otras palabras, como dijo Santiago, el apóstol Santiago, no ser tan solo oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores. Aquí Pablo no está diciendo que tenemos que hacer la ley. Aquí está poniendo en contexto de los judíos y no judíos.
Más adelante Santiago nos dice ser hacedores de la palabra de Dios, no de la ley de Dios. ¿Sí me explico? Y ahorita Pablo lo explica más adelante, que por la ley nadie puede ser justificado. Entonces aquí acuérdense que está hablando en un contexto donde le está hablando a los judíos cristianos y a los judíos no cristianos, y le está hablando a la gente gentil que no creía en Dios y a la gente cristiana que era gentil que se acaba de ser cristiana. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Esto, aunque no tenga la ley, son la ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiero que aquí entienda muchas veces me han dicho una pregunta, pero pastor, si una persona que está en una isla abandonada, allá, está una tribu, y no conocen a Cristo, ¿cómo van a ser salvos? Este es el versículo. ¿Qué dice ese versículo? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, no conocen la palabra de Dios, no conocen, por naturaleza, hacen lo que es de la ley. Es decir, ¿por qué sabemos que golpear a un bebé recién nacido con un bate es malo? Porque dentro de nuestros corazones tenemos la ley de Dios, donde dentro de nuestros corazones sabemos que eso es malo, ¿cierto? ¿Está entendiendo? Una persona que vive en una isla allá abandonado, cuando la persona empieza a tener entendimiento de lo bueno y lo malo, porque dentro de su corazón sabe que está malo y lo empieza a practicar, entonces Dios le empieza a hablar y le envía a alguien que le predique de Cristo, ¿ok? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Abel, a Caín? Le dijo, ¿por qué te empeñas en hacer lo malo? ¿Por qué sigues practicando lo malo? Si el bien hicieras, no te iría bien. Le dijo Dios cuando fue a ofrecer el sacrificio y que agradó el de Caín, el de Abel, perdón. ¿Por qué agradó el de Abel? Porque Abel le puso lo mejor todo y Caín le puso por ahí. Y dice la Biblia que Dios le dijo, si el bien hicieras, no estaría el mal sobre ti, pero como haces el mal continuamente y te da igual servir a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando una persona practica constantemente el pecado y la maldad, te das cuenta que no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Y cuando una persona constantemente quiere practicar el bien, se da cuenta que le está hablando Dios a su corazón. Fíjate lo que dice ahí. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, la naturaleza del hombre, tenemos dentro del hombre lo que Dios ha puesto, que es el espíritu del hombre, ¿ok? Que es el corazón. Y el corazón del hombre nos habla cuando hacemos algo mal, y eso es la conciencia. La conciencia es la voz del espíritu del hombre, que está muerto sin Cristo, pero tiene la ley. O sea, tiene lo que Dios ha puesto para hacer las cosas bien. Pero cuando usted decide pecar, la voz de la conciencia se baja. No porque ya no le hable, sino porque usted le dio más voz a la carne y a las emociones y a la mente. ¿Ok? Pero cuando usted viene a Cristo, ese espíritu se despierta y tiene vida y se comunica su Espíritu Santo, el Espíritu Santo con su espíritu se comunican y le empieza a jalar las orejas y hablar de Dios, y Dios le empieza a hablar. Y es lo que está diciendo el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia es la voz del Espíritu que Dios puso en nosotros, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En 1 Juan capítulo 3, versículo 20 y tantos por ahí, dice que si nuestro corazón nos acusa, mayor es Dios que nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que el que te acusa cuando tú haces algo bueno o malo no es Dios, no es el Espíritu Santo. Si tú estás sin Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo te convence de tu pecado, pero cuando tú estás en Cristo, no es el Espíritu Santo cuando tú pecas, que haces algo malo, el que te convence. Es tu corazón que está en comunión con Dios ahora directamente y te está diciendo lo malo que estás haciendo, que Dios ya puso en tu corazón que no deberías de hacer y tú lo hiciste. Y es Dios, es la conciencia que te está hablando, la voz del espíritu del hombre, en comunión con el Espíritu Santo.
Por eso aquí dice que si sus corazones, ¿quién? Nos defienden nuestros razonamientos, es decir, nuestro corazón nos está acusando. Pero ¿alguien ha caído en una situación de pecado? O antes cuando andábamos en el mundial y nos convencíamos de lo malo que estábamos haciendo y lo justificábamos. Hace poquito platicaba con una amiga y me dice, es que yo un tiempo anduve con un casado. Y yo platicando con ella, oye, pero pues ¿cómo? No, es que anduve con un casado, estaba casada yo, de repente me divorcio, mi marido se va, me abandona, me deja todo abandonado y yo me quedo así. Pues conocí un chavo que era casado, ya lo conocía, pues empezamos a platicar y pues se dio cuenta de mi situación y pues caí en esa tentación y pues como yo estaba sola y nadie me ayudaba, pues me metí con él. Y al final de cuentas tuve una relación con él como de 2 años. Dice, y viví con él así. Y le digo, pero no sabías que estaba mal. Me dice, algo dentro de mí sabía que estaba mal. Y lógicamente, ahora sé tiempo después que estaba mal. Pero me decía con palabras de, uno es tan que se metía en la cabeza pensamientos para justificarse lo mal que estaba haciendo. Me dice, no me estoy justificando ahora lo comprendo, ahora lo veo, ahora esto y que el otro, pero en aquel entonces yo razonaba los pensamientos para saber que estaba haciendo algo bien y no mal. Y el que diga que no le ha pasado en otras circunstancias es un mentiroso. A mí me pasa cuando entretengo un pensamiento de Satanás que me invita a pecar, y le doy vuelta a ese pensamiento y le doy vuelta y quiero justificarme para pecar, pero es donde reacciono, tomo la palabra de Dios, porque estoy escuchando a Satanás, ¿verdad? Perdóname, Señor, ¿verdad? A todos nos ha pasado, todos nos queremos justificar en nuestros propios razonamientos, y por eso dice el versículo 15, su conciencia acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Jesús es el juez del mundo, juzgará los secretos de los hombres. Lo más mínimo que usted hizo, Jesús lo sabe y va a ser juzgado. Lo más grande que usted piensa que tiene oculto, los gobernadores que han hecho 1000 cosas y que se suben y que ante la gente dice, no, yo no he robado, yo no he hecho esto, lo otro. Jesús les va a reclamar cada cosa que hicieron a las personas, a todos de nosotros. La Biblia dice que a los cristianos todo está perdonado y borrado. Pero a la gente que no, hasta el más mínimo detalle va a ser juzgado. Versículo 17. Y aquí Pablo se empieza a meter un poquito más con los judíos y la ley. Ya empieza a explicar un poco y diciéndole, ustedes judíos, porque había muchos judíos que habían creído en Jesucristo en Roma, le está diciendo, ustedes también están dentro del paquete y necesitan salirse de esto. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, le está diciendo, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ciencia significa conocimiento. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas? Hoy en día no solo, aquí está hablando el contexto de los judíos, ¿ok? Le está diciendo a los judíos, ustedes que tienen la ley, ustedes que la conocen, dices, predicas que no se debe robar y robas. Jesucristo no es lo mismo que les decía a los fariseos. Fariseos hipócritas, ¿cierto? Pablo está hablando lo mismo. Ahora, nosotros no somos judíos, pero hay muchos cristianos hoy en día que se dicen ser cristianos, que conocen la palabra de Dios, pero no la practican. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. He conocido muchos cristianos que conocen la palabra de Dios y siguen pecando. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Hoy en día este tema de los ídolos pensamos que está libre de las iglesias cristianas. No, señores, hoy más que nunca está infestada la iglesia cristiana de ídolos. Muchos. Marcos Barriento, el cantante famoso, uno de los hombres más
grandes que Dios ha levantado cantante, se apartó de la música creo que por 4 años, no recuerdo bien. ¿Saben por qué? Porque él dijo, me estaba volviendo un ídolo. Me contrataban y quería el mejor carro, quería lo mejor esto, aquello, el otro, hasta firmaba autógrafos y fotos y ya nomás entraba a los lugares como a tales horas y esto. Y no es eso. Dice, entendí que el cantante no es un cantante como el mundo. El que viene a cantar aquí, viene a servir a Dios y es uno más de lo que Dios utiliza en esto para engrandecer su gloria. Y él se arrepintió de vivir una vida de rockstar, con fama y todo eso, no con excesos malos, sino simplemente eso. Y él dijo, yo no puedo estar haciendo esto. Yo no puedo estar haciendo esto. Él se arrepintió y se volvió un ídolo para muchas personas. Y él te empieza a decir que la mayoría de los cantantes cristianos son ídolos de las personas. Ahora, no te vayas si quieres ese tema. Ahorita, hoy en día, ha entrado muchas personas al mundo cristiano que todavía no saben si es Dios o el universo. ¿Sí me explico? Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú que te dices conocer la palabra de Dios, le infringes y deshonras a Dios. ¿Te das cuenta que deshonramos a Dios cuando decimos que somos cristianos y no vivimos una vida conforme a Él? Vuelvo a hablar, no estoy hablando de las situaciones donde caímos en pecado, sino estoy hablando de practicar el pecado. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre las personas del mundo por los cristianos que se dicen ser cristianos y no viven la vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Y he conocido muchos cristianos y he visto muchos cristianos en TikTok y todo justificando un estilo de vida con sus razonamientos para decir que lo que están haciendo es correcto. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recordemos que aquí Pablo le está hablando a los judíos y le está diciendo a los judíos cristianos, ya de nada te sirve la circuncisión, a menos que quieras vivir por la ley. Es lo que le está diciendo. Entonces tú también estás bajo pecado. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será atendida su incircuncisión como incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, el judío verdadero no es el que fue circuncidado, sino es el judío verdadero, es el que practica la palabra de Dios, y la circuncisión es la que se hace el corazón. ¿Qué circuncisión es la que está hablando aquí Pablo? Déjame le explico. Para eso vamos tantito a Colosenses capítulo 2. Y ahí cerramos el tema de la primera parte de la segunda parte, perdón. Colosenses capítulo 2. Si yo Colosenses capítulo 2. Versículo 11, ¿ok? ¿Qué circuncisión está hablando Pablo? Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Bueno, voy a esperar que lleguen. Colosenses 2:11. ¿Llegaron? Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis, tiempo pasado, porque aquí Pablo está hablando a los cristianos de Colosas, fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se da cuenta que Cristo nos hizo una nueva creación y quitó de nuestro corazón el cuerpo pecaminoso. Y cuando usted
cuando Cristo quitó el cuerpo pecaminoso, usted ya no debe de practicar el pecado, porque el pecado ya no lo domina, porque usted nació de nuevo. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo en los Romanos que estamos viendo ahorita, que le está diciendo el judío, ustedes se jactan de ser judíos y ustedes dicen que por ser judíos ustedes son más que los gentiles y que esto y que el otro. Y Pablo le está diciendo, pues el verdadero judío no es el que se circuncidó físicamente en el prepucio, sino es aquella persona que ha nacido de nuevo en Cristo y le ha sido quitado la carne pecaminosa para empezar a vivir la vida que Dios demanda. Y luego para la próxima semana vamos a ver todo el capítulo 3, que dice que no hay ningún hombre justo en la tierra. Todos pecamos desde Adán, inclusive los judíos, inclusive todo. Y empieza Pablo a declarar, no que el cristiano es un pecador, sino que las personas sin Cristo son pecadores y que necesitan un Salvador. Aquí es donde muchos cristianos se confunden y empiezan a entender que el cristiano también es pecador. No, el cristiano no está hablando Pablo como un cristiano pecador. Pablo está hablando de la humanidad hacia atrás. O sea, perdón, de antes de Cristo hacia atrás. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo donde pudimos aprender su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra, de estudiarla el día de hoy, de poder comprenderla un poco, de conocer la verdad y vivir tras ella, en ella. Enséñanos a vivir nuestra vida cristiana, Padre, con denuedo, y enséñanos a glorificarte, Padre, con nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y tú siempre nos ayudas para que podamos vivir la vida en Cristo. Te damos gracias en el nombre de aquel que murió, pero también resucitó, Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Si quieren sobres, aquí hay sobres. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por todo aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que hay que establecer. Los invito también que oren por las necesidades de vencedores, de compasión, de todo. Oremos por las necesidades diversas que tenemos. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de glorificarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con todo lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de dar, de participar en el dar para recibir. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder ayudar en todo lo que hacemos, pero sobre todo, Señor, es un privilegio poder obedecer lo que has puesto en nuestros corazones. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, confiamos en que tú suples las necesidades de cada persona aquí, cada familia, confiamos en que tú suples las necesidades de cada uno de nuestros ministerios y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.